Y estamos recibiendo con mucho gusto en esta mañana al doctor Robinson Rodríguez, oncólogo, director del Instituto Nacional del Cáncer y además presidente de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo. Buenos días, un placer, muchas gracias. Y sabemos que este programa es muy visto en todo el país, así que es un enorme placer estar y poder compartir unos minutos con ustedes. Doctor, metiéndonos de lleno en el tema que hoy nos ocupa por ser el Día Mundial, pero digamos, en Arriba Gente siempre hemos tratado el tema del cáncer, muchas veces diversificado por determinado tipo de situaciones, discriminándolo muchas veces entre el cáncer que más padecen muchas veces las mujeres, el que más padecen los hombres. Si tuviéramos que hacer un análisis con una perspectiva tal vez de 20 a 30 años atrás, uno tiene la percepción que han cambiado muchas cosas con respecto al tema del cáncer, en materia de prevención, pero también en materia de comunicación. Es una palabra que ahora la utilizamos, me parece a mí, sin el temor que nos generaba hace 30 años atrás, ¿no es así? Efectivamente es así. Ha cambiado el concepto del cáncer fundamentalmente en la comunicación. Aquel temor que uno tenía de decir cáncer y lo asimilaba a muerte, eso por suerte en los últimos años se ha ido perdiendo y el cáncer ha pasado a ser una enfermedad crónica más. Incluso en estadios avanzados se ha llamado en cronificar la enfermedad y pacientes que antes sabíamos de repente incluso en enfermedad avanzada les quedaba pocos años de vida. Gracias a los nuevos estudios, a los nuevos tratamientos, a un mejor manejo, un tratamiento más integral por equipo multi e interdisciplinario, eso ha ido cambiando y por suerte hoy día en el Uruguay se curan más pacientes con cáncer en general. Después en forma particular, dependiendo de las patologías, de los subtipos, como usted decía al comienzo, eso también puede ser muy variable. ¿Sigue siendo igualmente una de las principales causas de muerte que tiene nuestro país? Sí, el Uruguay tiene un comportamiento similar a los países desarrollados porque hace muchos años ha alcanzado lo que se llama la parte epidemiológica, de manera que es la segunda causa de muerte luego de las cardiovasculares, pero hoy día también ya es la primer causa de muerte junto a otros países en personas con cáncer menores a 70 años. Es lo que se ha dado a llamar muerte prematura por cáncer. La mayoría de los cánceres por lo general se ven a mayor edad, con una mediana de 60 años, más del 60% de los cánceres, pero ya en este grupo, a esta edad hay determinados tumores que están matando más por cáncer y luego por otras enfermedades como las cardiovasculares. Pero como concepto global sigue siendo la segunda causa. La segunda causa, y evidentemente uno podría, a través de los años ahora, sacar algún tipo de conclusión. Es decir, siempre decimos, la estadística nos sirve para, con el paso del tiempo, ir determinando o viendo aquellas políticas que se llevaron adelante, cuáles fueron las más exitosas, las que no incidieron, como decimos habitualmente en periodismo, no movieron la aguja, y aquellas que directamente pueden hasta haber fracasado por el tema de la comunicación o porque no terminaron teniendo una incidencia directa, siendo todavía una de las causas más importantes de muerte en el Uruguay. ¿Se han modificado qué tipo de cáncer son los más comunes o eso a lo largo de los años sigue siendo una constante para los uruguayos? Bueno, en esto es muy importante sí, la prevención por un lado. Cada vez más se han adoptado conductas. Sabemos que con la prevención, adoptando determinadas conductas, como puede ser un hábito saludable en cuanto a la alimentación, incorporación de fruta, verdura, la actividad física regular, el disminuir o no iniciarse en el hábito tabáquico, son distintos aspectos que pueden disminuir el cáncer, la mortalidad por cáncer, hasta en 1/3 de los casos, por lo cual no es poca cosa. Por otro lado, hemos asistido en los últimos años, pero 20, 30 años, a que ha mejorado el control del cáncer. Hay un 18% de disminución de las muertes por cáncer, lo que es muy significativo. Pero después, por supuesto, hay cánceres que son más frecuentes y es ahí fundamentalmente donde se pueden ver mejor
aquellas conductas que uno adopta para un mejor control. Por ejemplo, el cáncer de mama, sabemos que en el Uruguay es el cáncer más frecuente en la mujer y que mata más mujeres por cáncer de mama. Pero sabemos que existe una oportunidad, que es el diagnóstico oportuno a través de la mamografía, que actualmente se recomienda a través del Ministerio de Salud Pública a partir de los 50 y hasta los 69 años. Y ahí podemos llegar a diagnósticos más oportunos, en etapas más tempranas, entonces podemos hacer tratamientos pretendidamente curativos. Y en ese sentido, diagnóstico oportuno y tratamientos adecuados lleva a que hoy día se curen más mujeres. Tenemos una incidencia de 80 por 100.000 mujeres con cáncer y la mortalidad es de un 20, es decir, que el control es muy significativo en el Uruguay. En el otro extremo, lamentablemente, por ejemplo, el cáncer de pulmón, que sabemos que el 85% está relacionado al hábito tabáquico, en eso incidió ya, no de estos últimos años, sino ya hace 20, 30 años que hemos asistido cómo empieza a disminuir la incidencia por cáncer de pulmón y la mortalidad en el hombre. Actualmente esto ha venido claramente en disminución, pero por otro lado, la mujer que comenzó a fumar más tarde, actualmente es el cáncer, el quinto lugar en incidencia en la mujer, pero en mortalidad ya ocupa el tercer lugar, lo que es muy significativo, porque si la mujer sigue fumando, en el 2030 van a morir más mujeres por cáncer de pulmón que por cáncer de mama. Bueno, esa es una estadística tremendamente preocupante, más en un país que ha realizado, al impulso, obviamente, del doctor Tabaré Vázquez, expresidente de la República, una fuerte campaña contra el tabaquismo. Efectivamente, digo, esa campaña y el no fumar en ambientes públicos fundamentalmente, pero que creo que ha llevado a la conciencia también de la gente a ir dejando de fumar, probablemente eso haya llegado a una meseta y haya lugares donde haya que actuar mejor, como podría ser en el propio hogar, donde en principio no hay una limitación porque ahí no hay nadie que le diga no puede fumar. Claro. Y yo escuchaba previamente al presidente del CODICEN que hablaba del verano en las escuelas, y ahí es muy importante lo que está haciendo la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer con su área de educación poblacional, con sus movilizadoras en todo el país, donde participan de esas actividades o directamente o a través de las redes sociales. Y por ejemplo, una escuela de Gomensor en Artigas, que está a más de 600 kilómetros de Montevideo, están participando de esas actividades, y esa es una manera de crear conciencia en forma temprana en la lucha contra el cáncer. Y estos niños muchas veces son los que después se multiplican o son agentes multiplicadores para la prevención y para la educación en el hogar. Doctor, ahora en el marco de pandemia se han reducido, ¿no?, algunas consultas en policlínica o aplazado algunos exámenes de rutina por el sistema, pero también porque la gente tenía miedo, ¿no?, de asistir a los centros de salud. ¿Esto ha repercutido en un diagnóstico más tardío de casos de cáncer y complicado, por lo tanto, los pronósticos, los tratamientos? ¿Hay un cambio en ese sentido o todavía no se nota? Yo creo que es muy prematuro para sacar conclusiones. Por lo general, cuando uno habla en temas de cáncer, de epidemiología, de incidencia y mortalidad, por lo general uno maneja en términos de 5 años. Porque a veces los años pueden ser muy variables y uno tomar una estadística en un único año puede no ser realmente lo que está pasando. Y a veces uno puede crear pánico en vez de beneficio. Y acá lo que creo que hay que hacer es educar y no asustar. Es verdad, con la pandemia había una cosa más importante, que era el quedarse en casa. Teníamos que ser muy responsables. En algún momento se habían disminuido las consultas presenciales, sobre todo. Se siguieron con las por telefónica. El cáncer en particular fue de esas materias o de esas especialidades donde, a pesar de la pandemia, se siguieron asistiendo a los pacientes. No se dejó de ver un paciente nuevo que tenía un cáncer, de estudiarlo y de tratarlo. Por lo tanto, en forma, podría decir, puede ser que haya lugares que digan, bueno, nosotros hicimos menos tratamiento, pero yo manejo varios lugares, fundamentalmente públicos, que se mantuvieron las consultas, ya sea presenciales o telefónicas, pero lo que es más importante, se mantuvieron los tratamientos, no solo de quimioterapia, sino de otras manipulaciones que se hacen, por ejemplo, la radioterapia. Es verdad que algunas conductas que hacen como la prevención, que uno dice, bueno, hay que hacer una mamografía anual, fundamentalmente a fines de marzo, abril y mayo,
por las mismas razones que esgrimimos previamente en el marco de la pandemia, bueno, o no se hicieron o se fueron disminuyendo. Pero después, ya a partir de junio, con una pandemia más controlada, en forma responsable, se volvieron a hacer todos esos estudios, y una de las estadísticas que yo manejo, que creo que es muy significativa, que es lo que se llama el nodo. El nodo es algo liderado por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que funciona en el Instituto Nacional del Cáncer, integrado por médicos especialistas, y que informa mamografía hechas no solo en Montevideo, sino en el interior de la República, a distancia. Le llega la información, le llega la imagen, y si tomamos todo el año 2020, el abatimiento, es decir, la disminución en mamografía, fueron de un 20%. Es decir, que estos valores están muy por debajo de algunos datos que hemos escuchado en forma parcial, sí, o de datos de otros países que no son el Uruguay. Yo creo que el Uruguay, por suerte, lo que hace al Papa Nicolau, que es muy importante en el control de cáncer de cuello de útero en la mujer, también es una disminución, pero nuevamente se vuelve a comenzar a hacer todos esos estudios. Pero lo que yo quiero significar que aquellos pacientes que tenían una necesidad porque tenían algún síntoma que hacía pensar en determinar estas enfermedades, no dejaron de ser asistidos, no dejaron de ser tratados. Doctor, y en cuanto a las intervenciones quirúrgicas, porque tal vez es lo que uno cuando escucha las informaciones, creo que hace pocos días atrás lo volví a escuchar al presidente de ACE, al doctor Cipriani, hablar de que, bueno, nuevamente se había producido como una suerte de atraso debido a estos coletazos, a estas olas que estamos teniendo con el COVID-19. En el caso de pacientes oncológicos, ¿cómo está el tema de intervenciones quirúrgicas? En cuanto a los pacientes oncológicos, por suerte, y en general, y también pasó con la pandemia, es una situación como pasa cuando uno escucha que hay paro y dice se mantiene la atención a los pacientes con cáncer. Bueno, acá lo mismo. Claro. Puede que haya habido algunos casos que no, pero en general los pacientes con cáncer no se dejó de brindar el tratamiento adecuado. Muchas veces el paciente con cáncer, y como el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, a veces se hacen cirugía primero y después se hacen los tratamientos complementarios. Otras veces uno considera que es más importante comenzar con tratamiento de inducción o neoadyuvancia, buscando no solo achicar el tumor, sino actuando en forma temprana sobre la enfermedad microscópica, que no la descubrimos por ningún método, pero sabemos que puede haber células malignas circulando por todo el organismo, y de esta manera actuamos temprano sobre las eventuales futuras metástasis, actuamos a nivel local, y con eso damos tiempo después para operar en mejores condiciones. Otra cosa que consideramos también es el tratamiento personalizado del paciente. No todos los pacientes son iguales. Ya que estoy con el cáncer de mama hoy día yo no puedo tratar solo por decir tiene un cáncer de mama. Necesito conocer el perfil molecular, el perfil biológico. No es un paciente que sea lo mismo que sea sensible a las hormonas y yo puedo hacer una manipulación hormonal, a uno que sea, lo que digo, triple negativo y solo le puedo hacer quimioterapia. Entonces, en el marco de la pandemia, con un equipo multi e interdisciplinario actuando en el marco de un comité de tumores, en un marco de comité de órganos, en este caso unidad de mama, uno puede ver allí cuál es el caso, cuál es la situación más adecuada para ese paciente. De repente hay pacientes que uno eventualmente podría indicar una quimioterapia, pero por otras comorbilidades, y si era sensible a otros tumores, uno podría hacer un tratamiento basado en el tratamiento antihormonal, buscando los mismos objetivos, es decir, controlar y curar más pacientes. Y la radioterapia, que es un arma muy importante, tampoco se ha dejado de usar durante la pandemia. Bien, y a propósito de pandemia, bueno, uno de los sectores que ha sido denominado como sector de riesgo y por lo tanto será de los que tengan prioridad a la hora de la vacunación es el que tiene que ver con los pacientes oncológicos. Le pregunto porque uno en esto del coronavirus está informándose día a día, en realidad por la sencilla razón de que se está escribiendo la historia de la vacuna día a día, viendo reacciones, viendo la forma y el comportamiento que se está teniendo frente a la vacunación y a los diferentes tipos de vacuna. ¿Qué sabemos hasta el momento con respecto a pacientes oncológicos? Esto porque puede ser que alguna persona entienda que puede haber alguna contraindicación para vacunarse llegado el caso, para vacunarse con determinada vacuna o no. ¿Qué es lo que conocemos hasta ahora de información con respecto al tema de la vacuna en pacientes oncológicos? La pregunta es muy pertinente y creo que muy importante.
porque antes parecía alejada la vacuna, ahora en cualquier momento empezamos a vacunarnos. Entonces, por un lado, como concepto global, nosotros recomendamos la vacunación para el público en general, porque estamos ayudando a controlar no solo a la persona en forma individual, sino a las otras personas. No debemos perder de vista que actuamos en un marco social donde esta pandemia ha repercutido no en términos de enfermedades, no en términos de muerte, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Entonces es muy importante tomar conciencia. No es solo aquello de decir yo no me vacuno. Cuando yo digo no me vacuno, estoy de repente perjudicando a otras personas, pero si vamos a términos sociales, a términos económicos, podemos estar perjudicando al propio país. Claro. Y yendo específicamente a la pregunta, como concepto global, el paciente con cáncer, el paciente que tiene más riesgo, sabemos, el riesgo de contraer o de enfermedad o de morir por la enfermedad, por el coronavirus en caso de tenerlo presente, es mayor que otras personas sin comorbilidades. Como concepto global decimos sí, recomendamos vacunar, pero lo más importante es tener conciencia y que el paciente consulte a su propio oncólogo para ver el momento más oportuno para la toma de decisiones en la inmunización, porque no es lo mismo un paciente con cáncer que está en pleno control o está con un tratamiento ayudante, no con quimioterapia, con una manipulación hormonal, con distintos medicamentos conocidos, que un paciente que está con un cáncer activo, que está recibiendo tratamiento de quimioterapia que puede ser más o menos pesado, que la vacuna tiene también en corto plazo puede tener una toxicidad más o menos similar a las demás vacunas, a largo plazo es verdad que no lo conocemos, pero que en este momento creo que tenemos que ser más cortoplacistas que ser largoplacistas. Entonces es muy importante, no es lo mismo también un paciente con una neoplasia hematológica, que se haya hecho un trasplante de médula. Entonces nosotros como concepto global decimos sí, pero creo que aquí más que nunca el diálogo con su médico de cabecera, con su oncólogo de cabecera, es ver justamente la oportunidad para ver si ese caso individual se beneficia o pudiera tener una contraindicación que fuera peor que el beneficio. Doctor, ha sido más que claro, un gusto realmente haberlo tenido esta mañana. Hemos estado dialogando con el doctor Robinson Rodríguez, oncólogo, que como les decíamos es director del Instituto Nacional del Cáncer y presidente además de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Que tenga un buen día y muchas gracias por esta visita. Muchas gracias y bueno, un enorme placer estar acá y aprovecho para saludar y felicitar a toda gente desplegados en todo el país que hacen mucho en la lucha contra el cáncer. No hay que bajar la guardia y hay que seguir trabajando en beneficio de todos los individuos, en todas las pacientes, en beneficio en definitiva de nuestro Uruguay. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. A las órdenes. Seguimos compartiendo la mañana en Arriba Gente.